Bueno, segundo bloque de ANNUR Televisión, Diálogos de ANNUR con Wadi Calvo, analista internacional, y estábamos hablando de la derrota de los terroristas mercenarios en Siria, llamados ISIS, o mal llamados Estado Islámico, digamos muy adrede este nombre, ¿no?, de Estado Islámico, queriendo con ello atacar al Islam, digamos, que se organiza políticamente y que constituye, digamos, se constituye en Estado, demonizando este término justamente con la finalidad de atacar al Islam que se independiza políticamente del coloniaje occidental, ¿no? Mostrando una cosa espantosa, digamos, este Estado Islámico que, como vimos, mata, degüella, viola de las maneras más brutales, que obviamente es rechazado por todo el mundo que ve eso. Y el desparrame de estos mercenarios por distintos puntos del Medio Oriente, de África, pero también con la amenaza de volver a Europa, muchos de ellos. Y también, volviendo al Yemen, estas fuerzas del Daesh o del ISIS son empleadas también en el sur del Yemen, es decir que Arabia Saudita y Estados Unidos tratan de acorralar o de cambiar la situación del Yemen, de la resistencia del Yemen, digamos, llevada a cabo por su resistencia cívico-militar y muy popular, con mucho apoyo popular, de ahí que vayan 3 años de bombardeo y no los pueden doblegar. En un trabajo como de pinzas en el sur con los terroristas y estos en el norte con los bombardeos saudíes. Pero de todas maneras lo que se advierte es esa resistencia viva y cada tanto que golpea duro a los saudíes que no deben salir de su asombro, digamos, ¿no? Lo que consideraban que quizás iba a ser de corta duración se les tornó un Vietnam, hay realmente un dolor de cabeza muy grande, igual que los palestinos con el caso de Israel, que llevan para 70 años, digamos, de resistencia heroica, ¿no?, y muy desigual. Contanos un poco, entonces estos grupos se dispersan y ahora tienen que ocuparse de ellos. Un breve paréntesis sobre lo que decías del sur de Yemen. La presencia de Al-Qaeda, porque Al-Qaeda sigue existiendo y muy viva. Un nombre más genérico. Y el Daesh en Yemen es anterior incluso a la guerra declarada por Arabia Saudita, ¿no es cierto? Vienen de antes de 2015. Incluso uno de los grupos más, digamos, sanguinarios que de Al-Qaeda es justamente Al-Qaeda para la península arábiga, así es la denominación, que ha combatido, raro, nada más que en Yemen, no ha tenido presencia en ningún otro país de... Bueno, algo parecido a Boko Haram ahí en Nigeria también, claro, que se acotan a Nigeria, digamos. Sí, pero te decía, hay mucha presencia de grupos vinculados al Daesh en Afganistán, en la frontera con Pakistán, operando muy fuertemente, incluso teniendo combates con los propios talibanes. El talibán, más allá de su formación pseudo-religiosa, me animaría a decir, porque no creo que sean realmente islámicos, pero son también muy nacionalistas, no quieren incorporación de extranjeros en sus tropas. En cambio, el Daesh le sirve, cualquiera sí, le sirve de todas partes, para sus fines, y están teniendo mucha presencia, han activado en Kabul un comando muy activo que ha protagonizado atentados muy fuertes. Este fin de semana ha habido un atentado, murieron algo de 30 y pico de personas, con la perversidad de que había bombas esperando la llegada de los socorristas e incluso los periodistas. Creo que murieron 10 o 12 periodistas una vez producido el primer atentado, ¿no es cierto? Es una táctica bastante frecuente por este grupo establecido en Kabul.
también hay restos de ese desmembramiento general de Siria y a Irak en Libia. Hay en la frontera con Egipto una larguísima y desértica frontera con Egipto. Operan de ambos lados de la frontera. El general al-Sisi, el presidente egipcio, ha declarado una guerra abierta contra el terrorismo en Egipto, porque han protagonizado también brutales asesinatos contra minorías coptas, contra mezquitas sufis, han hecho realmente carnicerías, y las tropas egipcias están operando en el Sinaí, un gran territorio prácticamente deshabitado. Hay 400.000 personas en un territorio que es 2 veces Bélgica, y están operando ahí las tropas del ejército egipcio, y han cortado toda la comunicación. Se sabe muy poco lo que pasa ahí, incluso hay largos días sin electricidad para la población no puede transitar por las rutas. Es una cuestión muy extraña lo que está pasando así, y justamente es gente que ha vuelto, estos terroristas, de Siria a Irak, que ha llegado de Siria a Irak, y también se ha fortalecido, mejor dicho, mucho el grupo Al-Shabaab, que actúa en Somalia, que incluso han actuado en Kenia, y está golpeando nuevamente muy duro. Es uno de los grupos más antiguos de esta clase de terrorismo, y están muy activos. Creo que en Egipto, en Somalia y en Afganistán es donde esas grandes guerras establecidas por este tipo de grupos terroristas son las más activas. Bueno, yo creo que en la medida que la resistencia, el eje de la resistencia que ha triunfado sobre estos grupos terroristas en Siria, Irak, en su momento en Irán, en Líbano, creo que, digamos, sin duda van a ser una fuente de ayuda importante para la superación en otros lugares, una fuente de inspiración también para luchar contra ellos en otros lugares, los residuos que queden de ellos. De todas maneras, como dicen muchos, es una batalla cultural. La batalla militar, digamos, no es el final del tema, ni tampoco se ha terminado con ellos. Digamos, se reproducen también en otros lugares, en el caso de Libia, por ejemplo, y tienen otros lugares donde realmente tienen todas las posibilidades otro de lugar rearmarse. Donde hay gran actividad de grupos fundamentalistas, es en el norte de Mali y el Chad. En octubre pasado, en el norte del Chad, muy cerca a la frontera de Mali, uno de estos grupos emboscó a una patrulla norteamericana, mató a 4 infantes norteamericanos que nadie sabía que estaban ahí. Mali están los franceses, ¿no? No del Chad, de Níger, me estaba equivocando. Y están armando, los Estados Unidos estaban estableciendo una base para el despegue de drones en Níger, pero nada se sabía que había tropa que estaba operando también en el territorio, y allí están también, del otro lado de la frontera, en Mali, hay tropa francesa también operando, y hay muy poca información al respecto, porque obviamente ahí no corren los derechos humanos para nadie, ¿no? Mucho menos para los pobladores de
esa región. Claro, esas tropas extranjeras que están ocupando ahí esos territorios no les conviene ventilar eso mucho. Desde que está Trump, en Níger había 100 militares norteamericanos y desde que está Trump la cifra que se conoce es de 800. Sí, quien se decía que iba a una replegar, guerra absolutamente secreta, que nadie sabe en realidad qué está sucediendo. Una pregunta hablando de Trump. Trump, digamos, se caracteriza por lo menos en algunos frentes, redobla la apuesta, es decir, trata de huir hacia adelante, digamos, generando conflictos todavía más fuertes, es decir, problemas no resueltos los agudiza, con lo cual, evidentemente, de alguna manera acelera una catástrofe para ellos mismos, pero en esa dirección se puede ver la política que anuncia de llevar la capital, digamos, las embajadas y de declarar capital de Israel a Jerusalén, o romper el acuerdo nuclear con Irán. ¿Qué crees que, digamos, va a suceder? ¿Cómo ves el futuro inmediato con estas políticas alocadas de Trump, digamos, redoblando apuestas? Es un poco difícil pensar en futuro, ¿no es cierto?, de lo que puede hacer. Sí, es importante señalar respecto a la política de los Estados Unidos en Medio Oriente, que su yerno, un judío ortodoxo, Jared Kushner, está manejando prácticamente él la política en Medio Oriente. Casualmente lo ha designado a él en representación, digamos, de Israel y al príncipe heredero Salman de Arabia Saudita en representación de Palestina para resolver este problema. Es decir, pobres los palestinos con ese abogado que les ha tocado, ¿no es cierto? Bin Salman dijo a los palestinos que se callen y obedezcan porque el problema es Irán, no es entonces, no son ellos. La cuestión en Medio Oriente, sí, con las anteriores administraciones norteamericanas siempre fue muy confusa y muy difícil. Con Trump me parece que es todavía mucho más difícil de pensar hacia dónde se dirige. Hacia esa incertidumbre se suma el gobierno argentino, que sale en la Cumbre de las Américas en Lima a apoyar a Trump en su bombardeo a Siria, cuando ni siquiera, digamos, se sabía qué había pasado realmente, o las Naciones Unidas estaban investigando, no habían todavía elaborado la respuesta de lo que efectivamente habría sucedido, pero que además yo ahí, digamos, realmente quiero resaltar algo, ¿no? Que más allá de que, digamos, esta acusación de haber usado armas químicas, en sí mismo, digamos, si se usaron o no se usaron, no es el tema de fondo, porque el tema de fondo es qué derecho tiene Estados Unidos, aún suponiendo que se hubieran usado, que es, por otro lado, muy ilógico que el gobierno sirio haya utilizado, digamos, armas químicas. Pero siempre en el 2013, en agosto del 2013, en el barrio, un barrio muy cercano al centro de Damasco, en el barrio Al-Ghuta, sucedió exactamente lo mismo. Y nunca se pudo, se ha descubierto que esas armas químicas provenían de arsenales de Gaddafi. Gaddafi, recordemos que murió en el 2011, habían llegado desde ahí. Es decir, el recurso de las armas químicas, el recurso de las armas de destrucción masiva de Irak, ya es un cantito muy viejo para emplearlo todavía. Ese, como vos decís, porque además está el tema de que en Irak después han digamos, aceptado, reconocido que no había, digamos, arma de destrucción masiva. Y alguien que se equivoca y estos errores cuestan millones, digamos, de vidas, ¿no? Y sin embargo sigue impunemente actuando y la gente discute si había usado o no armas químicas. El científico británico, ahora no recuerdo el nombre, que estaba a cargo de esa investigación,
apareció suicidado en un bosque a 7 kilómetros de su casa en Inglaterra. Y fue la primera voz que dijo no hay armas. No hay bueno, armas de ahora, sin destrucción. embargo, no sé quién fue el responsable de la delegación que investigó en Naciones Unidas, pero volvieron a decir que no se habían empleado armas Claro. químicas. Pero bueno, los atentados de falsa bandera en la historia de los Estados Unidos, desde el hundimiento del Maine en la guerra con España por Cuba, está lleno, ¿no es cierto?, de eso. Pearl Harbor, la bahía de Tonkin, infinidad de... Sí, por eso, digamos, no es increíble, pero aparte la postura del gobierno argentino, de Macri en particular, que va y enuncia allí su apoyo al bombardeo, es gravísimo. Primero porque no hay ningún consenso en Argentina, en el Estado argentino, digamos, en el Congreso, de ninguna manera que ante un hecho de esa naturaleza, que lo natural es condenarlo, digamos, ¿no? y estar en favor de los inocentes, se pliegue a un gobierno que ha demostrado, como bien decís, que realmente ya uno no dice se ha equivocado, digamos, es adrede, es como decís, son cuestiones de falsa bandera y buscar escenarios que justifiquen un ataque, pero después una suerte de declaración de guerra, ¿no? Al frente que apoya a Siria, a su pueblo, a Rusia. Pretender que Macri, que yo creo que si le dan un mapa no podría ubicar, ya no te digo Palestina, no podría ubicar Medio Oriente en el mapa. Son actitudes políticas simplemente para vender limones a los Estados Unidos. Ahora, no tiene ningún valor para nadie, nadie, lo que pueda decir Macri sobre la cuestión de Medio Oriente. Entre otras cosas que no tienen valor. Grave me parece también lo siguiente, y ya vamos a ir cerrando el programa, el bloque y el programa, pero quería ver un comentario tuyo sobre que yo esperaba realmente que el Congreso argentino de alguna manera, ante esa declaración de Macri en Lima, digamos, dijese algo, ¿no? Pero yo no vi una reacción, un poco tiene que ver con lo que fuera de cámaras hablábamos antes con otros invitados que habíamos tenido, donde digamos, muchos de los políticos nuestros parece que el tema internacional lo manejan poco, ¿no? O sea, yo diría que no lo manejan nada, y aquí es para ambos lados de la grieta. Creo que no distingo a ningún político o legislador argentino, senador, diputado, lo que sea, que tenga cierta visión amplia sobre el mundo, más allá de lo que pueda pasar en algunos países vecinos, ¿no es cierto? Es como que estamos muy dóciles para permitir, yo lo había hecho Menem antes, ¿no?, a estos presidentes. Estamos muy... Argentina, más allá de lo que dijo Perón, la política es la política internacional. Más allá de eso, nadie jamás, y en eso incluso nombraría al anterior gobierno, ¿no?, más allá de su intento de apertura hacia China y hacia Rusia, pero nadie con profundidad se ha puesto a estudiar el mundo en su amplitud en la política argentina. Bueno, esperemos que, ojalá que los que nos están viendo, algunos políticos o allegados tengan en cuenta este reclamo de que realmente hay de alguna manera hay una carencia, una falencia que aprovechan justamente estos improvisados de la política internacional para subirse a caballos que ya están derrotados antes de empezar. Y aparte, sobre todo, derrotados en lo moral, ¿no? Y que nos pueden llevar a territorios muy peligrosos. Muy peligrosos, sin saber siquiera dónde están metiendo las narices. Y realmente no deberíamos dejarle tantas facilidades, ¿no?, a dirigentes o presidentes, digamos, que puedan decir cualquier cosa totalmente irresponsablemente. Yo creo que la verdad es gravísimo lo que está pasando, lo que pasó.
y ante el mundo convulsionado como está y ante la amenaza de nuevos conflictos importantes, habría que, digamos, condicionar esta libertad que se arroga el presidente para comprometer a todos los argentinos en cosas que están muy lejos, digamos, de ser como la describe Estados Unidos y digamos, de resultar en algún beneficio para nosotros. No se analiza, no se piensa, no se sacan líneas de pensamiento y de acción hacia la política internacional. Es una de las tantas falencias de este gobierno, ¿no? Bueno, Wadi, te agradezco. Un problema es que en los canales a veces más masivos uno ve analistas, entre comillas, internacionales que realmente dan miedo por los comentarios que hacen, pero eso sería motivo de otro programa, analizar un poco cómo se analiza internacionalmente en los canales de televisión o cómo se analiza también en el Congreso, digamos, o en los lugares de toma de decisiones, o en Cancillería y demás. Bueno, eso sería para un tema de investigación, pero realmente lo que se ve como resultado es muy pobre, muy poco estratégico además, ¿no? Y de largo plazo. Bueno, Wadi, muchas gracias. No, gracias a vos. Estamos en contacto y como siempre, a tus órdenes. Que vaya muy bien. Gracias por venir.